Bueno, yo soy Celia López, soy Customer Success Engineer en Plotly y ahora hay otra cosa más que no sabéis, que es ¿qué es Customer Success Engineer? Vale. Pues os voy a explicar qué son las dos cosas. Primero, Plotly, algunos lo conoceréis como la librería de visualización de datos open source de Python que permite hacer gráficos interactivos. Pero Plotly, aparte del nombre de la librería como tal, es una empresa que ofrece varios productos o servicios. O sea, Plotly, la librería de visualización, pero también otra librería open source que se llama Dash, que permite hacer aplicaciones web desde Python sin necesidad de saber ni HTML, ni CSS, ni JavaScript. Y aparte de la versión de Dash Open Source, está Dash Enterprise, que es como Dash Open Source, pero de pago para las empresas, con más funcionalidades y con soporte. Y en el soporte es donde estoy yo. O sea, los clientes que están usando Dash Enterprise y necesitan ayuda tanto para hacer los gráficos como para conectarse a bases de datos o usar cualquiera de las funcionalidades de Dash Enterprise, pues abren un ticket al equipo y nosotros le respondemos. La empresa está basada en Canadá, la mayor parte de empleados están en Canadá y Estados Unidos, pero bueno, estamos expandiéndonos por Europa y yo soy la primera empleada de España, bueno, la segunda. Vale, y después de esta breve introducción corporativa, ¿qué vamos a ver en la sesión de hoy? Pues el primer apartado va a ser un poco más de explicación sobre qué es Plotly, la librería de visualización de datos. Después, el grueso de la sesión va a ser cómo se crean y modifican figuras con Plotly. Y el último apartado para cerrar va a ser cómo seguir aprendiendo y cómo resolver las dudas que os vayan surgiendo mientras estáis intentando hacer gráficos con Plotly. ¿Vale? Pues vamos a empezar. Bueno, voy a usar muchos GIFs para no tener que entrar y salir al navegador y o al Jupyter Notebook, etcétera, pues veréis GIFs en movimiento como si fuesen pantallazos, pero en vídeo. ¿Vale? Este GIF es la galería de gráficos de la página de Plotly, donde podéis ver que hay, bueno, os lo he puesto en la diapositiva anterior, hay más de 100 tipos de gráficos distintos, pero básicamente, aparte de por la amplitud y la variedad de gráficos que permite hacer Plotly, lo que es común a todos ellos es la interactividad, que es, o sea, es lo característico por lo que se suele conocer Plotly y por lo que todo el mundo llega y luego se queda por otras cosas también, porque son muy bonitos, ya lo he dicho. Pero aparte de ser bonitos e interactivos, lo que a mí me gustó de Plotly, porque yo aprendí Plotly antes de entrar a trabajar aquí, es su versatilidad y su facilidad para aprenderlo. Esas dos cosas que están conectadas se refieren a que una vez entiendes la estructura interna de las figuras de Plotly, de una de ellas, es muy fácil entender cómo construir un gráfico de cualquier otro tipo. Pero además, o sea, y eso lo hace fácil de aprender, pero además para todas las dudas que os surjan, aparte de que la documentación es muy completa, la comunidad de usuarios es muy activa, está apoyada también por la empresa y como que se cuida mucho que haya mucha información y que el conocimiento sea accesible. Entonces, si tenéis una pregunta, probablemente alguien ya la haya hecho y esté respondida en el foro, aparte de en Stack Overflow. Y si no, como el foro está activo, pues podéis preguntar ahí y probablemente os responderán. A veces un empleado de Plotly, pero otras veces usuarios súper expertos. Vale, más o menos tenemos una idea ya de qué es Plotly. Vale, pues vamos a empezar con la parte importante, cómo crear y modificar figuras con Plotly. Lo primero que tenemos que hacer es instalar la librería, pip install Plotly. Plotly como tal tiene varios módulos y los más utilizados son Plotly Express, que se suele importar como PX, y Plotly Graph Objects, que se suele importar como Go. Y luego hay otros que se usan para cosas más específicas, como son Plotly.io, que se importa como Pio, y Plotly Subplots, del que se importa la función MakeSubplots. Los más importantes, ya os he dicho, son PX y Go. PX, Plotly Express, es la forma más sencilla de utilizar Plotly. Es crear gráficos de forma simple y rápida en una sola línea. Ahora lo veremos, pero es el data frame, la variable que quieres en el eje X, la variable que quieres en el eje Y y ¡bam!, ya tienes tu gráfico. Plotly Graph Objects, sin embargo, es un poco más técnica y requiere un poco más de conocimiento,
Pero lo bueno es que las figuras creadas tanto con Plotly Express como con Go tienen la misma estructura y se pueden como combinar los dos módulos. Entonces, lo que se suele hacer es crear la primera base, el primer borrador de la figura con Plotly Express y luego ya lo modificamos y añadimos todo lo que queramos con Go. ¿Vale? Ese es un poco el contexto. Y ambos, o sea, las figuras creadas con ambos módulos se pueden modificar con los métodos más utilizados, que son Update Layout y Add Traces, que ya veremos ahora en los ejemplos en qué consisten exactamente. ¿Vale? Primer gráfico. En esta sesión vamos a ver sobre todo dos, pero vamos a ir como cambiándolos progresivamente, ¿vale? Para que ya vayáis entendiendo poco a poco cómo realmente el proceso de trabajo que se sigue con cualquier gráfico de Plotly. Lo que tenemos aquí es simplemente un scatterplot con 3 variables a partir de un data frame, que es el primer argumento de pxscatter, es Plotly Express, la función para crear un scatterplot. Lo primero, books.dfscatter, es un data frame de datos de reviews de libros de Goodreads, que bueno, si a alguien le interesa, los he sacado con un scraper que es público de GitHub. Sí, puedes hacer. Bueno, luego os voy a pasar las diapositivas y también un notebook con todo el código que hemos usado para esto y además así podéis trastear con más calma. He añadido comentarios para que... Porque sé que me estoy yendo un poco rápido, pero es que os quiero contar muchas cosas. Y con que tengáis una idea general, cuando nos vayamos yo me quedo contenta. Vale, plotlyexpress.scatter. Le damos el data frame, la variable que queremos en el eje X, que es el número de ratings, la variable que queremos en el eje Y, que es el rating medio, y el color, que es si el libro pertenece a una saga o no, y si pertenece a una saga, si es el primer libro o una continuación. Añadimos otra cosa que es Hover Data, que os explicaré en la siguiente diapositiva, que es exactamente. Pero como veis, el gráfico que hemos creado simplemente con este código no es solo una imagen estática, sino que ya es interactivo. Al ponernos sobre los puntos, vemos información tanto del eje X y del eje Y como información adicional, y también se puede hacer zoom, y bueno, en la barra superior a la derecha se puede resetear el zoom también se puede resetear haciendo doble clic, también podemos descargar la imagen directamente y más funcionalidades en general, y además se pueden personalizar para añadir más cosas que no aparecen ahí. Pero bueno, primera visión de Plotly, con una línea, bueno, 2, porque yo me gusta ser ordenada y ponerlo en varias líneas. Ya tenemos un gráfico que es interactivo. ¿Vale? Sí. Perdona, ¿esta opción Hover Data es lo que sale del cookie? Sí, mira, justo... exactamente. Por defecto, Hover Data solo tiene la información de las variables que hemos dado como X, Y, color, o sea, las variables que son variables del gráfico como tal. Pero en el data frame de los libros tenemos otras variables que puede ser interesante que los usuarios vean cuando se ponen sobre los datos. O sea, a mí esto me parece súper útil, sobre todo no solo para usuarios finales, sino para nosotros en el momento de la exploración, el no tener que estar refiltrando el dato de, vale, cuál es el libro que tiene la nota más alta, etcétera. En este caso, lo que hemos incluido en Hover Data es el título, el nombre de la saga y el número del volumen de la saga dentro de, por ejemplo, si es Harry Potter 3, El prisionero de Azkaban. Como tenemos una variable de color, tenemos una leyenda y también se puede interactuar con la leyenda. Con un solo clic lo que hacemos es activar o desactivar ese trazo, ese grupo de color, como estáis viendo ahora justo con los de standalone, con los autoconclusivos, pero si hacemos doble clic lo que se hace es dejar ese grupo, ese trace, él solo, y desactiva todos los demás. ¿Vale? Y eso es lo que hace Hover Data y cómo interactuar con la leyenda. Vale. Pero el gráfico podría ser más bonito. Podría ser más bonito y más preciso, porque por ejemplo en el eje Y, algo que nos hace mucho énfasis, el eje Y tiene que representar exactamente el rango de los datos posible. Aquí además el eje Y está cambiando cuando hacemos zoom y no hacemos zoom. Lo que querríamos, por ejemplo, es que el eje Y fuese de 1 a 5, que son las estrellas posibles que puede tener el libro.
¿de acuerdo? Y, por ejemplo, tenemos unos puntos muy en el extremo y una nube más cerca del cero, y nos puede interesar centrarnos solo en donde está la nube de puntos. Entonces, lo que queremos es ajustar los ejes y también, ya que estamos, cambiar los títulos y ponerlo bonito en general. ¿Cómo se hace eso? Con Update Layout y Update Traces. Para entender cómo funcionan esos métodos, primero nos viene bien entender cómo es la estructura interna de la figura que hemos creado con pxscatter, o podría haber sido con GoFigure. La clase del objeto es esa que veis ahí arriba, Plotly Graph Objects Figure Figure, ¿vale? No nos dice nada, pero imprimirla sí que nos dice algo. Como podemos ver, aunque es un objeto de clase Figure, básicamente son unos diccionarios anidados, con dos elementos principales, data y layout. Data es su value, en el key value pair, es una lista de diccionarios, una lista de traces. Traces es cada una de las series o de los grupos de colores que hemos visto en el gráfico anterior, ¿vale? Y básicamente el elemento data tiene toda la información de los datos del data frame como tal que nosotros hayamos dado al gráfico y sus valores asociados. Por ejemplo, tiene también el color asociado a cada uno de los grupos. Y esta propiedad, aunque habría sido más intuitivo que se modificase con Update Data, se modifica con Update Traces, porque, como os he dicho, data es una lista de traces, ¿vale? Y la otra parte, layout, es el aspecto como tal, pues el rango de los ejes, el fondo del gráfico, etc. Y se modifica con Update Layout. Normalmente se usa más Update Layout que Update Traces. Cuando queremos cambiar cosas de Update Traces, normalmente lo que hacemos es directamente generar otro gráfico con Plotly Express y luego lo modificamos con Update Layout. Vale, estructura de la figura, diccionarios anidados con data y layout. Aquí ya lo hemos puesto un poco más bonito, o al menos a mí me gusta más. Esto también es un poco cuestión de gustos. Pero lo que sí que hemos hecho es cambiar el rango de los ejes, como os había dicho, cambiar la posición de la leyenda y quitarle el título, y cambiar el fondo y ponerle un borde. Template, por ejemplo, en el primer bloque, nos permite usar plantillas que ya tienen como un conjunto de atributos. Pues es una plantilla de diseño, pues el fondo blanco con las líneas más finitas, etcétera. Y con el más lo que he hecho ha sido combinarlo con otro template, que es lo que hace es poner el borde al gráfico. ¿Vale? Una cosa importante de cuando usamos Update Layout y Update Traces es que no necesitamos reasignarlo al objeto. Es como cuando usando pandas hacemos alguna modificación y ponemos inPlace = true. Pues con Plotly igual, no hace falta hacer figscatter igual a figscatter.updateLayout. Aquí, bueno, pues eso, tenéis un ejemplo de cómo cambiar el eje X, el eje Y y la leyenda. Y como veis, cada uno de los elementos se cambia asignando a ese argumento un diccionario con los nuevos valores que queremos darle. Porque, como si recordáis de la diapositiva anterior, la figura es una serie de diccionarios anidados. Y abajo tenéis un ejemplo de para qué sirve Update Traces. En este caso, los datos que aparecen cuando hacemos hover pertenecen a Traces en vez de a Layout, porque tienen datos como tales. Pero bueno, se cambian con Update Traces. Y lo que podemos hacer es cambiar el formato de cómo aparecen. Porque si recordáis de la diapositiva anterior, bueno, hace 2 diapositivas, nos salía una lista con todos los iguales, etcétera. Vale, ahí está. Y eso es mucha información y alguna no queremos repetirla porque puede ser simplemente el valor del eje X o del eje Y. Entonces, lo que hacemos con Hover Template es poner lo que queremos que salga cuando hacemos hover sobre los puntos. Y en este caso veis que estamos haciendo referencia a Custom Data, accediendo a cada uno de esos elementos como si fuese una lista, y esos son exactamente los mismos nombres de las variables que hemos dado, bueno, hacen referencia a los nombres de las variables que hemos dado en el argumento HoverData. ¿Vale? No hace falta que recordéis todo esto, es solo un ejemplo de cómo se puede usar. ¿Vale? Vamos a ver otro gráfico. Este gráfico, no sé si hay algún fan de Brandon Sanderson, espero que sí, y si no, pues ya sabéis que leer este verano.
En este gráfico estamos representando un gráfico de barras, pero creando un subplot, un subgráfico para cada una de las sagas de este autor, ¿vale? Lo que pasa que, igual que en el caso anterior, este primer borrador no es muy bonito. Pero bueno, vamos a ver primero cómo crearlo y luego cómo cambiarlo. De forma similar a como hemos hecho Plotly Express Scatter, hacemos pxbar para crear un gráfico de barras, le damos el data frame, la variable del eje X, la variable del eje Y, y lo que añadimos es los argumentos facet call o facet row. Lo más intuitivo habría sido utilizar facet row, porque realmente lo que estamos creando es filas de gráficos. Pero en este caso, bueno, es un pequeño truco, utilizamos facet call con facet call wrap igual a 1, porque así nos pone los títulos de cada una de las sagas encima de los gráficos y no en lateral. Y como son largos, pues eso nos viene mejor. Pero bueno, el formato para usar facet call y facet row es igual. Como color en este caso hemos usado una variable continua, que es el número de ratings que tiene cada uno de los libros, que veis que a medida que avanza el volumen de la saga, pues suele disminuir, porque la gente se va cayendo por el camino. Y hemos especificado qué paleta queremos usar para esa variable continua, que Plotly Express ya incluye algunas por defecto, que las podéis consultar en la documentación. Esto todo en el notebook, pues en cada uno de estos apartados os he puesto el link específico a esa parte. Y bueno, igual que antes, hemos añadido unos datos en Hover Data. Y como una cosa bastante conveniente, pero que no tiene mucho misterio, cuando creamos una figura con Plotly Express también podemos especificar la anchura y la altura. Es bastante sencillo, pero como veis, Plotly Express, aunque es la funcionalidad o el módulo más simple, ya de por sí permite hacer bastantes cosas para el primer borrador. Vale, ¿cómo se modifica una figura así? En primer lugar tenemos Update Layout, igual que hemos tenido antes, que nos sirve para cambiar, por ejemplo, los títulos de los ejes y cambiar el template, igual que antes. Pero en este caso ocurre una cosa un poco distinta, y es que realmente no tenemos un eje Y, sino que tenemos 5. Entonces, sí que están coordinados en el sentido del rango, y por eso podemos cambiar en el Update Layout y-axis igual a range de 1 a 5. Pero si queremos cambiar los títulos, porque en el anterior, si recordáis, teníamos títulos en todas las secciones, sí que tenemos que ir uno por uno. Y en vez de tener que hacer un bucle haciendo referencia a cada uno de ellos, Plotly ya tiene unos métodos que son for each y-axis o for each x-axis, estoy haciendo un poco de Spanglish, que nos permiten aplicar una función a cada uno de esos elementos. Es como un bucle, pero hecho ya por Plotly. Y lo mismo para las anotaciones, que es el segundo bloque, que es for each annotation, que en el ejemplo anterior veis que teníamos en cada título que nos repetía una y otra vez, igual que al principio en Hover Data, que esto hace referencia al nombre de la saga. Pues eso realmente es redundante, pues para quitarlo se hace así. Y por último, lo que hacemos, como hemos quitado todos los títulos del eje Y, es añadir un título común que se hace con Add Annotation, que lo estamos usando ahora mismo para hacer un título del eje Y, pero se puede añadir una anotación, un texto, en cualquier parte del gráfico y con flechitas. Y probablemente algunos, mientras yo estaba hablando, estabais mirando el GIF, porque a mí me pasa también. Probablemente estéis viendo que aparte de hacer zoom como antes, haciendo un click and drag, dibujando un rectángulo, se puede hacer en horizontal o en vertical, como ya veremos adelante. Es decir, pues si todas las sagas tienen, o el número mínimo de libros que tiene una saga son 2 y queremos comparar solo el primer y el segundo libro, podemos hacer zoom en el eje Y, por así decirlo, ahí va, y nos hace el zoom de forma simultánea en todos los subplots. Vamos a ir un paso más allá todavía. Vamos a añadir cosas. Aparte de Update Traces, hay un método que se llama addTrace, que es para añadir nuevos datos al gráfico. En este caso, el dato que vamos a añadir es la media acumulada de las sagas. Es decir,
Cuando yo estoy en el libro 3, ¿cuál es la media de los libros 1, 2 y 3? Cuando estoy en el 5, el 1, 2, 3, 4, 5. Y eso lo podemos hacer, ahora sí que utilizamos un bucle, porque queremos añadir una línea para cada uno de los gráficos. Y aquí sí que usamos Go. Igual que antes teníamos pxscatter o pxbar, Go tiene unos elementos similares, pero lo que crea son los trazos como tal. En este caso utilizamos GoScatter, que os puede parecer un poco contraintuitivo porque estamos haciendo una línea, pero realmente en Plotly, aunque tenemos la función GoLine, para hacer líneas se suele utilizar GoScatter porque especificando mode igual a line plus markers, pues nos hace una línea con los puntos que queramos. Y aquí, bueno, este es un poco más técnico, este bloque de código, no os lo voy a explicar entero, pero lo que hacemos para referirnos a cada uno de los gráficos es especificar la fila, row, y la columna. Las filas empiezan a contar, en vez de desde 0 como todo en Python, pues desde 1. Y empiezan a contar de abajo a arriba. Por eso, en el principio del bucle, for each saga in enumerate Sanderson sagas, he revertido el orden de las sagas. ¿Vale? Y como podéis ver, antes hemos hecho zoom en el eje en el eje X, pero también se puede hacer en el eje Y. En este caso, como las líneas parecen rectas, podemos decir, no, pero yo quiero ir a ver el detalle, que seguro que cambia. Y efectivamente, hacemos zoom entre el 4 y el 5 y podemos ver ese detalle. Y haciendo doble clic, pues volvemos a los ejes originales. Vale. Ya tenemos una idea general un poco de cómo funciona Plotly y qué se puede hacer con él. Si queréis seguir aprendiendo, ¿dónde buscar? Pues no os vaya a descubrir la rueda. Google. Pero Google es listo. Y lo primero que nos saca como resultados cuando buscamos, por ejemplo, Plotly numerical axis as categorical, ¿por qué? Si veis, no tenemos todas las marcas en el eje X porque las está interpretando como numérico, pues queremos todas las marcas, así que lo queremos convertir a categórico, pero no sabemos cómo se hace. Pues lo buscamos en Google. Primeros resultados, la documentación de Plotly para Python, que tiene dos partes. Una es la más accesible, que es un poco como lo que os he mostrado yo. Tenemos gráficos concretos junto con el código que los permiten generar. Entonces buscamos el más parecido al que queramos y copiamos el código y lo modificamos, pero luego también tienen como la enciclopedia Plotly, que es básicamente una entrada para cada argumento con todos los detalles de cómo se usa ese argumento y todos sus valores posibles. ¿Vale? Si veis, después de la documentación de Plotly nos sale community.plotly, que es el foro oficial de Plotly que os he mencionado antes, que ahí probablemente alguien ya haya preguntado lo mismo que os preguntáis vosotros y otra persona le haya respondido, pero a veces también nos viene bien recurrir a Stack Overflow. Y por último, pero esto ya es como nivel avanzado, si lleváis peleándoos con algo mucho tiempo y veis que no se resuelve, consultad los issues del GitHub de plotly.py, porque igual es un bug. Esas cosas pasan. Vale. Un poco ya para ir acabando, como resumen, esto que veis aquí es lo que os he dicho, que nos muestra como casos de uso un gráfico junto al código con el que se genera. Entonces, la forma más sencilla de aprender a hacer algo en Plotly es buscamos ese ejemplo de gráfico con una funcionalidad o aspecto similar, que podemos encontrarlo en Plotly, en el foro o en Stack Overflow. Y una vez que tenemos identificada la función o el argumento que está cambiando lo que nosotros queremos cambiar, podemos ir a la referencia de esa función para ver todas las posibilidades que nos permite. ¿Vale? Y si aún así seguimos sin encontrar una respuesta, pues vamos al foro y preguntamos nosotros mismos. Importante, para aumentar las probabilidades de que os respondan, incluir un MRE, que es como un ejemplo mínimo reproducible, es decir, como un bloque de código que la gente pueda copiar en su notebook, ejecutarlo y trastear con él para ver si encuentran la solución. ¿Vale? Aquí tenéis un link de cómo se hace, también es del foro de Plot. Y para encontrar el apartado de reference, está siempre al final de estas webs de casos de uso, tanto en la barra lateral como en la página como tal.
Y como apunte, todos los argumentos o aspectos de update layout se pueden cambiar de dos formas. Con los diccionarios anidados, que se pueden generar o con los corchetes o con dict, que es lo que vemos en el primer caso y es como los he cambiado yo. Pero también se pueden cambiar como uniendo los nombres con underscores. Os lo he dicho al revés. Con underscores es el primer ejemplo, que en vez de tener update layout x-axis igual a lo que sea, tenemos update x-axis. Pero bueno, eso sobre todo porque yo las primeras veces que lo vi, dije, ¿cómo accedo a update x-axis? O tengo que ponerlo en varias líneas distintas. No, se puede hacer o todo con update layout o con una función específica. ¿Vale? Y nada, pues como resumen, se me ha olvidado cambiar el color de algunos textos. No, para empezar a usar Plotly, creáis un gráfico con Plotly Express, lo modificáis con Update Layout y Update Traces y podéis continuar añadiendo elementos con Add Traces, Add Annotation, Add H-Line, que es para añadir una línea recta, o sea, una línea horizontal recta, etc. Y a interactuar con el gráfico. Y para seguir avanzando y resolver problemas, eso, Google, documentación de Plotly, foro de Plotly, Git y ya está. Yo siempre digo que alguien habrá tenido antes la misma pregunta que tú tienes ahora, sobre todo cuando se trata de programación, así que simplemente hay que saber cómo preguntar. Y si hay alguien aquí que ya domine por completo Plotly, pues os animo a que probéis las open source, porque yo no lo conocía antes de entrar a Plotly y sirve para hacer aplicaciones web solo con Python y es muy chulo y te sientes muy realizado cuando ves que tocas botones y pasan cosas aparte de en el gráfico, ¿vale? Y eso es todo. Aquí os dejo unos recursos. Os recomiendo especialmente, si sois de vídeos y no os importa que sean en inglés, el canal de Charming Data, que es de Adam Schroeder, que es ahora el Community Manager de Plotly. Tiene unos tutoriales tanto de Plotly como de Dash Open Source en los que se graba su pantalla y va despacio, paso a paso, y podéis verlo, o sea, parece una tutoría casi. Y sirve, está súper bien para aprender. Y nada, eso es, no os voy a leer todos los links, ya los tendréis.